estimados participantes, sean bienvenidos a otra actividad más, a otro eco-webinar que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia con el apoyo de nuestros socios TEC. Les damos la más cordial bienvenida, esperamos que se encuentren muy bien. Así que como ustedes bien lo saben, el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante, ¿verdad? Que es referente a la calidad del aire, ya que el tema de nuestro eco-webinar es aire limpio por un cielo azul. Sí, que nos enfocamos ya o lo relacionamos, ¿verdad? Por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Para ello vamos a tener la participación de dos socios TEC. En la primera parte tendremos a SM Tecnología, quien nos estará acompañando la ingeniera Mónica Maldonado, y en la segunda parte tendremos la participación del laboratorio EcoQuimsa, y en esa parte nos estará acompañando el ingeniero Rodolfo Girón. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden colocar en el chat o bien, siguiendo un orden, ustedes pueden levantar o reaccionar con una manita y les vamos a dar la palabra. Sí, agradecemos a nuestros socios por el tiempo dado y por seguir apoyando a la Academia Ambiental. Así que, ingeniera Mónica, sin más, yo le concedo el espacio. Agradecemos que nos comparta una parte de sus conocimientos, así que la dejo acá. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí muy contentos de poder participar con ustedes en esta jornada, en el espacio que nos da la Academia Ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Ok, excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Maldonado. Represento a la empresa SM Tecnología y somos parte de la iniciativa Sociotec del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Pues como les decía, muy contentos de poder participar en este espacio de la academia. El día de hoy, como bien lo decía Delmi, pues vamos a hablar del tema del aire en el marco de la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Y vamos a estar compartiendo con unos amigos y socios y clientes de toda la vida, ¿verdad? Con el laboratorio EcoQuimsa. Realmente hemos tenido como con varios de los otros clientes que tenemos y socios comerciales, una relación pues ya de varios años. Hemos tenido la oportunidad de ver juntos y creo que es parte de lo que nosotros queremos compartir con ustedes como socios TEC, esta experiencia de los años de cómo hemos visto evolucionar no solo la parte de tecnología, sino la parte de regulación y hacia dónde vamos. Como les comentaba, nosotros hemos estado trabajando ya más de 15 años en el mercado guatemalteco y nos hemos especializado en el tema de instrumentación, específicamente en el tema de higiene ocupacional y medio ambiente, y hoy vamos a hablar un poco del tema de instrumentación para monitoreo ambiental. Y justamente como decía Delmi, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es que surge esta iniciativa y de repente hace algunos años no estaba tan fuerte de la calidad del aire? Y bueno, entre más información se ha tenido, se han realizado también estudios que nos permiten estimar de mejor manera el impacto que tiene la contaminación ambiental en la salud, ¿verdad? Realmente es un tema de salud pública, no solamente es un tema, digamos, ya solo de las industrias, un poco lo vamos a ir desarrollando en el camino, pero pues sí tiene muchísimas implicaciones adicionales. Otra cosa que se ha demostrado, ¿verdad? Es de que el tema de la contaminación del aire, y más adelante nos lo va a mostrar Rodolfo con algunas imágenes, es que no es un tema local, ¿verdad? No es un tema que yo pueda cerrar mis fronteras y decir, aquí en Guatemala, a partir de acá, ya no pasa si viene aire contaminado del norte o del sur, ¿verdad? Vemos efectos y vemos eventos como el polvo del Sahara, que nos viene hasta acá, hasta, digamos, en diferentes continentes, ¿verdad? Incluso los incendios forestales. Entonces es un tema mundial, ¿verdad? No es un tema global, ya no es un tema regional y puntual. Entonces, aquí les vamos a compartir esta información después a través del centro. Aquí hay un link donde pueden consultar este tipo de mapas. Hay diferentes tipos de índices, hay algunos están relacionados con la cantidad de muertes. Específicamente es basado en muertes por
por miles de población, ¿verdad? Y así es como genera este mapa. Y también tenemos algunos otros indicadores. Cuando pues, todo el mundo se puso de acuerdo, dijimos, bueno, vamos a tener ciertas metas para el año 2030, ¿verdad? Que ya estamos súper cerca, que con todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, hay un objetivo específicamente que es el 11.6.2 que se refiere a contaminación urbana. Y el índice como tal nos dice que lo que se busca a nivel mundial es disminuir el impacto de las ciudades, ¿verdad? Poniendo especial atención en la contaminación del aire. Hay otros indicadores dentro de este mismo, ¿verdad? Del 11.6 de la parte de sostenibilidad, que nos indica, por ejemplo, manejo de desechos y otros aspectos, pero este específicamente nos habla de la contaminación del aire. Y si se dan cuenta acá, nos hablan ya, y aquí empezamos a ver algo de conceptos, como lo que son las partículas PM2.5 y las partículas PM10. Y vamos a ver un poquito más adelante cuál es la importancia de esto. Les compartimos también acá. Este es un link donde pueden consultar este tipo de mapas. Aquí tiene una pequeña animación y se puede ir viendo cómo ha caído cambiando desde el año 1990 con la información que se tiene, ¿verdad? Porque eso también es importante decirlo, que todas estas estadísticas es con la información que se genera en los diferentes países y lo que tenemos accesible. Y hacia ahí va la tecnología. Hasta el año 2017. Entonces, bueno, ¿y de dónde viene toda esta contaminación, verdad? ¿De dónde viene todo esto que nosotros queremos estar midiendo? Y hay diferentes fuentes de contaminación que aportan, digamos, a toda la contaminación atmosférica y pueden ser, por ejemplo, de unas fuentes artificiales, fuentes naturales. Hay diferentes formas de clasificarlo, pero esta nos ayuda como fácilmente a poder distinguir, ¿verdad? En las que vienen de fuentes artificiales, de fuentes naturales, y de fuentes artificiales tenemos definitivamente la parte de fuentes móviles, para que así se le conoce, por ejemplo, temas como emisiones de los automóviles, autobuses, que bueno, en la ciudad de Guatemala tenemos un serio problema con eso también. Emiten ciertos contaminantes, partículas, gases y otros tipos de contaminantes. Y también tenemos fuentes fijas, ¿verdad? Que son fuentes que tienen un sitio determinado donde están generando. Emiten también gases, hidrocarburos, por ejemplo, y también partículas suspendidas. ¿Eh? También tenemos algunas fuentes naturales. En Guatemala tenemos volcanes, ¿verdad? Que son súper activos. Ese es uno de los aportes que hay hacia la parte de la contaminación atmosférica con ciertos compuestos como el CO, el CO2, el SO2, ¿verdad? El vapor de agua y otros compuestos que se forman a partir de unos compuestos que se les conoce como primarios y después tenemos unos compuestos que por su reacción se conocen como compuestos secundarios. Hablamos también de la erosión, ¿verdad? Que son suelos sin vegetación y todo esto va sumando. Entonces, bueno, ¿qué medimos, verdad? ¿Por dónde comenzamos a medir todo esto? Realmente las tecnologías disponibles para medir cada uno de estos diferentes aportes, ¿verdad? Se pueden hacer y también hay que considerar no solamente la fuente, digamos, de cuál es el aporte, sino que también cuál es el compuesto que se quiere medir. No es lo mismo medir un monóxido de carbono en una fuente fija a medirlo en el aire ambiente, o es decir, una emisión, ¿verdad? Entonces, de los más comunes que se miden son, por ejemplo, los gases, los vapores, tenemos el ozono, ¿verdad? Que es algo de lo que estamos hablando el día de hoy, monóxido de carbono, CO2, entre otros. También hay algunos tipos de mediciones que nos enfocamos en la eficiencia de combustión, es decir, para hacer los procesos mucho más eficientes y tener también menos emisiones al ambiente. Y en el tema de material particulado, en Guatemala todavía se habla de partículas totales en suspensión realmente a nivel internacional y especialmente, digamos, en Estados Unidos, que es donde nosotros tomamos mucha de la normativa que utilizamos para la parte de las mediciones. Ya no se utiliza ese tamaño de partícula. Empezamos la regulación a partir de PM10. Cada vez nos estamos siguiendo a partículas mucho más pequeñas y ahorita vamos a ver por qué. Hay otros compuestos, ¿verdad? Más específicos como los metales, dioxinas y furanos, que pueden ser de algunos procesos específicos, como por ejemplo los temas de combustión de materiales peligrosos, etcétera. Ácido clorhídrico, temperatura, con qué temperatura también sacamos al ambiente.
como la tecnología se ha ido desarrollando, también podemos hacer tipos de medición, por ejemplo, de olores específicamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo estoy alrededor o en las cercanías o viento arriba, viento abajo de un vertedero? Eh, ¿Cómo puedo yo evaluar esos aportes al ambiente y las molestias que pueden tener los vecinos circundantes? Si se recuerdan, pues estuvimos hablando del tamaño de partículas. Este es un diagrama bastante común, probablemente hay algunos de ustedes lo han visto, que utiliza la EPA para darnos una idea de cómo es el tamaño de las partículas que estamos midiendo. Y se refiere a que si nosotros tomamos un cabello humano y lo cortamos transversalmente, el diámetro de este va a ser aproximadamente entre 70 a 60 micrones, ¿verdad? Imagínense el tamaño tan delgadito. Y nosotros estamos tratando de determinar la cantidad, digamos, de verdad, el tamaño de 10 micrones, que es 7 veces menos, y 2.5 micrones, que es todavía menor. Entonces, eso es para que tengan una idea de la relación de tamaño. Y también otra cosa importante es la geometría. Pues no todas las partículas son así completamente circulares y una circunferencia perfecta, ¿verdad? En el día día nos encontramos con partículas que son irregulares en su forma, en su diámetro. Entonces, los estudios que se han desarrollado y las tecnologías que se han desarrollado para poder captar y medir estas partículas toman en cuenta el diámetro aerodinámico de la partícula. Es decir, esta partícula de geometría irregular se va a comportar como si fuera de 10 o de 2.5 micrones, ¿verdad? Entonces, pues sí, es como se hace. Realmente no son completamente esféricas, sino que lo más seguro es que tengan un diámetro irregular, una forma irregular. Y otra cosa importante también es de que no todas las partículas se comportan similar, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo medir una partícula de una construcción a medir una partícula de un tema, por ejemplo, de algodón o, por ejemplo, de la industria alimenticia, ¿verdad? Entonces, para poder completar todo esto, lo que se hace es de que se estudia el comportamiento del diámetro aerodinámico de la partícula. ¿Y por qué nos interesan estas partículas tan pequeñas? Porque, digamos, entre más pequeñas es la partícula, más adentro llega dentro de nuestro sistema respiratorio. Las partículas más grandes, por nuestra naturaleza, tenemos ciertas barreras naturales que nos ayudan a atrapar estas partículas grandes. Digamos, todo lo que es mayor a 10 micrones, tenemos una buena barrera en la parte de las mucosidades, en el tracto respiratorio superior, mientras que van siendo más pequeñas las partículas, nos van llegando hasta más adentro. Imagínense en las normativas europeas, por ejemplo, ya estamos hablando de PM1 y en la parte asiática, por temas también de contaminación, se están haciendo estudios y regulaciones a nivel de nanopartículas, es decir, son partículas tan pequeñas que incluso pueden pasar a nuestro sistema circulatorio de forma directa. Y entonces, bueno, ¿por dónde, como les decía, por dónde empezamos a medir todo lo que tenemos que medir? ¿Verdad? El material particulado es un buen indicador, digamos, de la contaminación que se tiene. Pues hay tecnologías y hay formas de medir todos los compuestos, pero muchas veces por temas de presupuesto, ¿verdad? Por temas prácticos en sí, nos es difícil poder medir todos los diferentes contaminantes. Entonces, se ha estudiado que el material particulado es un buen indicador porque puede además tener adheridos otros contaminantes, ¿verdad? Entonces, el material particulado es muy importante y se utiliza como un buen índice de la contaminación. Y bueno, entonces ya entrando en el tema de la instrumentación, vamos a hablar un poco de cómo se evolucionó el monitoreo de las partículas, ¿verdad? En la historia, pues hemos tenido contaminación, ¿verdad? Hemos tenido diferentes eventos de contaminación y decíamos, bueno, ¿cómo se hace para nosotros poder tener una información de qué cantidad de partículas están en el aire? Entonces comenzó con algo tan sencillo como recipientes pasivos, ¿verdad? Nosotros teníamos un recipiente y se colectan las muestras, la cantidad de partículas que caiga durante 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Y al final de los 30 días yo cuelo, ¿verdad? Hago pasar por un medio esta agua o esto lo que yo colecté acá y entonces ya puedo tener la cantidad de partículas que se tuvieron durante este mes. Este tiene un montón de limitaciones, ¿verdad? Este tipo de métodos, porque como bien veíamos, las partículas más dañinas son las más pequeñas y las que caen son las más grandes. Entonces, este tipo de metodologías nos va a dar información de partículas más grandes que las que son realmente de nuestro interés. Pero en ese momento
pues era lo que tenía disponible y era lo que más se utilizaba. Además, que para poder determinar una cantidad suficiente, los tiempos de muestreo eran de hasta un mes. Imagínense nosotros para poder saber en este momento, ahora que uno toma el teléfono y sabe exactamente qué concentración de partículas o cuál es la calidad del aire en cualquier país del mundo, eso es algo como impensable, ¿verdad? Entonces, esto ha pasado en un periodo corto de tiempo, realmente no ha sido mucho tiempo, pero el hombre fue diciendo, bueno, ¿qué más podemos hacer, verdad? ¿Qué pasa si en lugar de tener un muestreo pasivo, tengo un muestreo activo? Si yo le agrego una bomba y estoy succionando constantemente aire del ambiente, yo voy a tener una mejor representación de la cantidad de partículas que hay. Puedo atrapar todas esas partículas más pequeñas, ¿verdad? Imagínense las de 2.5. Es muy difícil que esas partículas caigan por su peso, porque no, pues son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces yo las tengo que atrapar activamente, ¿verdad? Y empezamos usando una bomba. Estas bombas eran de una aspiradora tal como lo ven acá, ¿verdad? De las aspiradoras, las Hoover fueron los primeros motores que tenían los muestreadores de alto volumen. Entonces, bueno, ya empezaron a desarrollarse sistemas como este que ven acá, en el cual ya estaba un sistema un poco más organizado, en el cual yo tenía una bomba que estaba tomando la muestra del aire ambiente y además tenía un controlador. Por ejemplo, yo voy a hacer un promedio de 24 horas. Como ya la cantidad de muestra que estaba recuperando era mayor, entonces yo podía tener mejor información en ese tiempo. Algunas de las limitaciones que tienen estos equipos, pues algunos de ustedes probablemente los han utilizado, ¿verdad? Pero utilizan un filtro de 8 por 10, es un filtro tamaño carta, ¿verdad? Entonces las partículas que nosotros captábamos acá, a veces al momento de transportar los filtros hacia el laboratorio para poder pesar, eh, pues se perdían algunas partículas, ¿verdad? Entonces la exactitud de los resultados no era la mejor. Pero bueno, se fue desarrollando el tiempo, aquí hay un esquema, digamos, de cómo es que introducían las partículas y salía otra vez al aire, ¿verdad? Y así se ve en campo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa entonces con las partículas que son más pequeñas? Nosotros determinábamos partículas totales en suspensión. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora para poder determinar partículas, por ejemplo, que sean de un diámetro de 10 micrones? Entonces se desarrollaron cabezales como estos o impactadores en el cual yo podía captar la muestra, si se dan cuenta es el mismo esqueleto, digamos, ¿verdad? De los muestreadores de alto volumen, pero aquí yo ya capto la muestra, la hago pasar por ese sistema, cuando está haciendo el muestreo, pues el cabezal está cerrado, y aquí se utiliza una superficie engrasada. Cuando topan las partículas acá, las partículas más grandes quedan atrapadas en esa grasa, digamos, que se utilice, y las más pequeñas siguen flotando y se van hacia las partículas, ¿verdad? Hacia el filtro que tenemos acá en el equipo. Así podemos hacer la determinación de material particulado PM10 con un equipo de alto volumen adaptado. Aquí lo que nos va a dar, pues es un muestreo manual, eso se le conoce como un muestreo manual, gravimétrico porque estamos haciendo un pesaje del medio, ¿verdad? O del medio filtrante antes y después de la medición. Y tenemos un resultado a las 24 horas de medición. El flujo que utilizamos es de 40 pies cúbicos por minuto, que equivalen a 1.113 litros por minuto, imagínense, o sea, es un flujo bastante, bastante alto. Sin embargo, seguía la limitante de no poder medir partículas más pequeñas, porque el problema es que las más pequeñas con tanta fuerza no se logran atrapar con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces, este esquema, digamos, no nos funciona para hacer esa medición de material particulado más pequeño. Entonces se diseñaron otros sistemas, ¿verdad? Que se conocen como de bajo flujo. Los sistemas de bajo flujo utilizan 16.7 litros por minuto, imagínense, contra 1.000 litros por minuto que se utilizan con los de alto volumen, y los diseños ya fueron cambiando, ¿verdad? Básicamente tenemos un inlet similar al que teníamos en el otro, donde va atrapando las partículas más grandes y las más pequeñas las va atrapando de forma mecánica, las va separando antes de que lleguen al filtro. Aquí ya estamos hablando que utilizamos filtros de un diámetro de 47 milímetros, ¿verdad? 4 centímetros apenas a comparación de un tamaño carta, imagínense. Entonces ya tenemos acá, ingresan las partículas, las más grandes caen por su peso y así es como hacemos la primera separación. Hay dos tipos principales de este tipo de separador.
uno que se llama ciclón y otro que es con un funcionamiento que se llama tipo de cascada. Cuando ya hicimos la primera separación del tamaño de partícula de PM10, si colocamos un filtro aquí abajo, vamos a poder hacer la determinación de material particulado PM10. Pero tenemos la ventaja que podemos hacer incluso material particulado más pequeño. Yo puedo colocar un selector adicional para poder hacer la medición de material particulado PM2.5. Este nuevamente es una selección mecánica, ¿verdad? Estas son partes metálicas donde las partículas, el flujo de aire que está pasando por el equipo, pasan por acá y por una acción mecánica se quedan las más pesadas en este reservorio que tienen acá y las más pequeñas siguen su camino de forma transversal hacia el filtro. Ay, perdón, hacia el filtro, ¿verdad? Y en el filtro vamos a captar entonces las PM2.5. Otro tema importante es de que cuando hablamos de estos tamaños de partícula es que estamos hablando de este tamaño para abajo, es decir, las TSP se consideran partículas, por ejemplo, de 100 micrones para abajo. Si estamos hablando de PM10, de PM10 para abajo y así sucesivamente. Estos equipos pues han incorporado otro tipo de sistemas como medición de temperatura, presión barométrica para darnos una mayor exactitud en la medición que estamos haciendo, por ejemplo, en el volumen de aire que estamos midiendo. Entonces ya son equipos, digamos, que tienen sistemas, digamos, electrónicos mucho más complejos que los que teníamos antes de alto volumen. Aquí hay un ejemplo, este es un equipo que se ha utilizado mucho por los consultores en todo el mundo, ¿verdad? Incluso por la EPA. La EPA lo utiliza para hacer las auditorías, aún lo utiliza para hacer las auditorías de los sistemas de monitoreo de calidad de aire. También aquí los compañeros de Coquimsa les van a mostrar unas imágenes, ellos tienen varios en el campo. Estos los llevan al campo, se coloca un filtro acá, se hace la selección de partículas, la configuración, si son monitores de para PM10, colocamos el inlet selector y si vamos a hacer 2.5, colocamos el inlet adicional. Se coloca el filtro y entonces se hace la medición. Estos equipos tienen un reconocimiento, por lo que les comentaba, de que tienen sistemas ya específicos de medición de variables como temperatura, presión atmosférica y tienen un reconocimiento por la EPA, que en el caso de este es este número que si ustedes buscan en los listados de la EPA, pueden encontrar las metodologías y los equipos que están aprobados. No es solo este, hay varios, ¿verdad? Pero este es un modelo bastante común en Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos que nos encontramos a la hora de hacer los muestreos manuales? Cuando hablamos de partículas PM2.5, si se recuerdan el tamaño de lo que estamos buscando, son partículas que tienen también cierta volatilidad, ¿verdad? Entonces, las condiciones en que se deben de hacer los muestreos son, ¿perdón? ¿No? Las condiciones en que se deben de hacer los muestreos y todos los procesos de laboratorio son bastante extremas, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, digamos, el rango de temperatura, la variación es muy baja, ¿verdad? Solo puede variar 3 grados centígrados, mientras que si estoy haciendo una determinación de PM10, puedo tener una variación de hasta 15 grados centígrados. Y así sucesivamente con temas de temperatura, humedad, control de la humedad relativa y los periodos de acondicionamiento. Entonces, esto pues, nos indica que sí es importante las condiciones del laboratorio, no es solamente la parte del muestreo, esa es una de las partes, ¿verdad?, de todo este proceso. Pero para poder tener unos resultados de calidad, entonces nosotros necesitamos también que los laboratorios puedan tener y demostrar cómo se hacen todas estas etapas del proceso, ¿verdad? En el campo también se necesita confirmar que los equipos estén funcionando de forma adecuada mediante pruebas de fuga, por ejemplo, mediante pruebas de calibración. Cuando los laboratorios que prestan estos servicios o los consultores, que muchos de ustedes también están en este tema, es importante también de que puedan seguir, digamos, todos los lineamientos de calidad o estar acreditados bajo la norma de competencia de laboratorios como la ISO 17025. Las personas que hacen este tipo de mediciones también tienen que tener ciertas competencias mínimas, ¿verdad? Para poder, digamos, utilizar estos instrumentos. ¿Y de dónde vienen todos estos requerimientos que estamos hablando del tema de campo, del tema de laboratorio, de todos los protocolos de calidad que hay que seguir?
Pues en Estados Unidos, en la EPA, ¿verdad? Tiene un Código Federal de Regulaciones. Aquí están si ustedes ponen esto en internet, automáticamente les va a salir la receta de cómo se debe hacer ese protocolo de medición y cuáles son los instrumentos y los equipos que están recomendados, digamos, ¿verdad? O en el caso que tengan aprobación, cuáles son los que están aprobados para poder hacer este tipo de mediciones. En Guatemala específicamente ya tenemos una norma técnica guatemalteca, que es la 77001, que es de consulta pública, donde habla del método de referencia para la determinación de material particulado PM10 en la atmósfera. Y esta está basada justamente en el Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Así que bueno, ya tenemos un buen comienzo para eh, tenía pendiente antes de comenzar la presentación, pero se me pasó, disculpen, voy a revisar, pero creo que la de PM2.5 ya está disponible también, pero la que sí ya está publicada, aprobada por el Consejo, es esta de acá y la pueden consultar directamente a Coguanor. Y bueno, entonces, ¿por qué es muy importante esto, verdad? Y cómo es que ellos demuestran que estos equipos, estas metodologías y todos estos protocolos son reproducibles. Es porque se hacen muchos muestreos en campo, ¿verdad? La EPA pone muchos sistemas de forma simultánea y entonces se puede demostrar la reproducibilidad de los resultados y se puede también demostrar qué tan variables son, incluso con dos equipos o tres equipos de la misma marca uno a la par del otro, cuál es el resultado y cuál es la reproducibilidad de los resultados que se tienen, ¿verdad? Entonces, pero ellos ya hicieron la tarea por nosotros, así que nosotros ya tenemos el listado de parte de la EPA, donde ya están la metodología y los equipos aprobados. Hay algunos otros equipos, como les decía, los que vimos anteriormente, nos van a dar un resultado en 24 horas. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología fue avanzando y nos decimos, bueno, necesitamos información con mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces empezaron a desarrollar, como por ejemplo los equipos de beta atenuación, que si se dan cuenta, el selector de partículas es el mismo, que es el que está aprobado por EPA, este diseño es aprobado por EPA, y aquí lo que hacemos es de que captamos la cantidad de partículas que caen en una cinta de filtro que rueda de un lado para el otro y nos va a capturar las partículas en un periodo de 1 hora. Posteriormente, este equipo va a detectar las partículas por medio de una fuente de radiación beta, ¿verdad? Por eso es que se llama de beta atenuación. Bueno, entonces ya tenemos equipos que nos pueden dar información en 1 hora, ¿verdad? Pero cada vez más, pues hay requerimientos de tener más información. Y ahorita vamos a ver cómo se ha ido resolviendo esa inquietud. Como todo, ¿verdad? Todo tiene sus pros y sus contras. Hay algunas ventajas de utilizar métodos automáticos, como el tener información de forma continua, poder evaluar eventos. Si yo tengo, por ejemplo, estoy evaluando un área de construcción y yo tengo un resultado en 24 horas, yo no sé exactamente qué pasó en el día. No sé si la mayor cantidad de partículas las tuve en la mañana, o las tuve en la tarde, o se debe a descargas, ¿verdad? Y eso me permite también me limita también a no tener una toma de acciones más inmediatas. Por ejemplo, riego, ¿verdad? Control del material particulado, por ejemplo, ¿verdad? Y también en la parte de los manuales, la ventaja que tenemos es que podemos hacer análisis químico de la muestra, que esto también ha ido cambiando un poco, porque las metodologías como tales en el laboratorio han mejorado en el tema de la cantidad de material, la cantidad de muestra que necesitamos para poder hacer un análisis posterior. Antes, digamos, por ejemplo, si queríamos hacer un metal pesado, por ejemplo, plomo, deberíamos de utilizar definitivamente el de alto volumen, que de hecho es la metodología oficial todavía. Y solamente tenemos una información por 24 horas. Entonces, bueno, antes de decidirnos nosotros por dónde comenzar, ¿verdad? Hay algunos objetivos claves de por qué queremos hacer la medición. Queremos determinar la exposición de una población. Queremos informar y concientizar al público sobre la calidad del aire. Queremos identificar las amenazas a los ecosistemas naturales. Ahora hay diferentes índices, hay unos específicos que se definen en relación al tema de los ecosistemas, cómo poder controlar a los alrededores, cómo poder evaluar cuál es la contaminación que está en esos ecosistemas. O yo tengo un compromiso ambiental, ¿verdad? Yo tengo que determinar el cumplimiento de una norma nacional o internacional. Y bueno,
Entonces aquí ya empezamos nosotros a decir, bueno, por dónde comienzo y qué tecnología es la mejor para mí? Aquí hay otras recomendaciones, esto lo vamos a pasar rapidito para poder entrar al tema de los equipos en tiempo real. Pero también hay muchas recomendaciones respecto a la ubicación del muestreador, cuál es la mejor forma. Y algo que es muy, muy importante es eh, cuáles son las condiciones meteorológicas de donde yo estoy haciendo la medición. En otros países hay más estaciones, digamos, puestos en todo el país. En Guatemala tenemos limitada esta información meteorológica. Entonces, bueno, definitivamente la temporada o clima del año nos va a dar diferentes resultados, ¿verdad? Entre mayor información tengamos durante el mayor tiempo, la información va a ser mejor. Vamos a poder saber mejor cuál es el comportamiento y cuáles son las diferentes variables que afectan este aporte a la contaminación. No es lo mismo si medimos en época fría, en época caliente, lluvia, sequía, invierno, verano. ¿Y qué es lo que se desea muestrear, verdad? Idealmente deberíamos demuestrar por lo menos un año cada punto de muestreo cuando estamos viendo temas de salud pública, ¿verdad? Para poder tener una mejor información y poder tener una mejor idea de cómo se comporta. Algunos otros criterios, digamos, de que tiene la EPA para establecer un número de estaciones en zonas urbanas en función de la población es, por ejemplo, por millones de habitantes, ¿verdad? Si yo quiero medir material particulado, eh, nos recomienda cierto número de estaciones para poder tener una mejor idea de la dispersión de las partículas en ese tiempo y también nos recomienda cuántos puntos de información meteorológica para poder caracterizar mejor la velocidad y la dirección del viento e incluso los gradientes térmicos en esa área geográfica, ¿verdad? Bueno, todo lo que hemos estado viendo ahorita, pues son equipos de referencia. Estos equipos, vimos principalmente el tema de partículas, por temas de tiempo no pudimos entrar a todo el tema de los gases, pero ese es otro gran tema que tal vez más adelante tendremos algún espacio aquí con el centro para poder compartírselos. Pero estos equipos tienen, digamos, ciertas limitantes. Aparte de todo lo que vimos de los cuidados en campo, a la hora de hacer los monitoreos en campo, también tienen ciertas limitantes de operación. Normalmente estos equipos de referencia, especialmente digamos aquí, tenemos equipos de gases y de partículas, necesitan condiciones de humedad y temperatura controladas, por lo que normalmente necesitamos shelters o casetas para poder instalarlo. Y eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista de operación, así como económica, ¿verdad? Porque entonces ya tenemos otros sistemas adicionales que debemos de contemplar para la operación de los sistemas. Por ejemplo, el aire acondicionado, ¿verdad? Justo ahorita estábamos conversando con Rodolfo antes de la reunión y, bueno, ¿qué pasa si a esta caseta se le arruina el aire acondicionado? Yo no puedo ni siquiera funcionar con los equipos, ¿verdad? O sea, tenemos esa limitante, aunque los equipos estén buenos, yo no puedo funcionar con esas condiciones, ¿verdad? También hay algunos sistemas que pueden ser móviles, el que vimos era fijo, hay otros sistemas que pueden ser móviles y hay otros sistemas que pueden ser dedicados. Por ejemplo, yo quiero medir únicamente material particulado. Este es un ejemplo de una estación en la cual yo estoy midiendo únicamente material particulado. Tomo una muestra del aire y la estoy midiendo por un equipo de beta atenuación en un sistema dedicado únicamente para material particulado. Entonces, bueno, eh, tenemos ya toda la parte de la normativa respecto a los protocolos y cómo la vamos a interpretar, ¿verdad? Imagínense qué difícil es para el público, aquí me salté otras, perdón, qué difícil es para el público de poder decirles, bueno, yo tengo 50 microgramos por metro cúbico. Y el público dice, bueno, ¿y eso qué significa para mi salud, verdad? ¿Qué significa para mí esto? Entonces se diseñó un índice de calidad del aire. Y aquí lo que nos da, entonces, es una escala, ¿verdad? Unos valores de índice donde uno ya puede ver que se construye, digamos, a partir de diferentes compuestos. Hay algunos índices que solamente toman el material particulado, ¿verdad? Que también es válido, pero los índices más completos toman no solamente la partícula, sino también los gases. Se genera un índice de calidad del aire y entonces podemos tener ciertas recomendaciones de medidas que deben de tomar las personas en general y nos da una indicación tipo semáforo, ¿verdad? Y es algo muy visual para la población.
¿Y qué pasa entonces? Tenemos como este de acá, Rodolfo también les va a enseñar este. Aquí en esta referencia de acá pueden ver, estas son estaciones que están distribuidas en todo el mundo, ¿verdad? Hay diferentes formas de subir la información acá, es gratuita y voluntaria, y hay personas que tienen un monitor y pueden subir la información, ¿verdad? Y así se puede determinar entonces cómo está la calidad del aire. Si se dan cuenta aquí, ya nos dice un índice y nos dice un color. Aquí está mucho más fácil poder interpretar, ¿verdad? A que si tenemos la concentración como tal de los contaminantes. Y ahí va la ventaja de poder tener este índice de calidad del aire. Aquí está Guatemala, ahí van a ver un poquito más adelante el detalle de estas estaciones. Como les digo, mucho de esto está construido a nivel de partículas, pero también hay a niveles de gases, ¿verdad? Entonces, para tener esta información en tiempo real, se han tenido que se han tenido que desarrollar otras tecnologías que son con un flujo todavía más bajo y las tecnologías que son de menor costo. A estos monitores normalmente se les llama monitores de bajo costo. Aquí tenemos tres ejemplos de monitores de partículas en tiempo real. En el caso de este, pues aquí captamos la muestra, hacemos como en los grandes, ¿verdad? Se mide, se pesa antes y después el filtro, se expone y entonces tenemos la información. Y tenemos otros donde nos dan la información en tiempo real. Tenemos un mini inlet, ingresan las partículas y yo estoy teniendo la información acá. Estos son específicamente de partículas en tiempo real. A estos ya les puedo conectar sistemas, por ejemplo, de velocidad, dirección del viento y transmitir los datos en tiempo real. Hay otros tipos de sistemas, hay diferentes arreglos, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que necesite cada monitoreo. Por ejemplo, aquí hay otros sistemas donde yo puedo utilizarlos fuera de la protección contra el ambiente y los puedo colocar también dentro de una protección para el ambiente y poder hacer entonces monitoreos ambientales, ¿verdad? De más de 24 horas o si los quiero dejar a la intemperie, estos sistemas pueden utilizarse dentro y fuera de este enclosure, ¿verdad? Aquí hay otro sistema también, ese también se puede hacer, tiene un módem incorporado donde uno puede estar transmitiendo los datos en tiempo real. Y bueno, vamos un poquito más allá, ¿verdad? Estos son estaciones integradas donde ya podemos estar midiendo no solo el material particulado, sino que también los gases, ¿verdad? Son sistemas integrados en el cual yo voy a tener en una parte, en un segmento del equipo, sensores para los gases, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este podemos ver que tiene sensor para monóxido de carbono, NO, NO2, SO2, CO2. Se puede medir ozono y bueno, se pueden hacer un montón de cosas más que antes pues, no soñábamos mucho con eso, porque los sensores electroquímicos, que normalmente son los que utilizan este tipo de estaciones integradas, no tenían la exactitud, digamos, y no tenían la precisión que se necesitaba para hacer las mediciones ambientales. Se utilizaban más que todo en temas ocupacionales, pero no en la parte del monitoreo ambiental. Eso también cambió y ya tenemos una mayor sensibilidad en este tipo de sensores que nos permiten entonces hacer la determinación en tiempo real. Los sistemas el monitoreo de partículas se hacen por sistemas ópticos. Tenemos un haz de luz y todas las partículas que pasan por ahí se cuentan y se clasifican por tamaño. Entonces yo puedo ver un resultado de PM10 y de PM2.5 de forma simultánea, así como los gases. Estos también se conocen como estaciones de bajo costo. La EPA ya tiene incluso una página donde hay comparaciones del desempeño de este tipo de equipos, ¿verdad? Que eso es bien importante. Definitivamente no son equipos de referencia, no sustituyen un equipo de referencia, sino que se complementan. Entre más información tengamos, mejor enterados vamos a estar y mejores decisiones vamos a tomar a nivel de país, de región, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, esto, como les digo, estos son equipos que complementan las redes de monitoreo de los diferentes países, no sustituyen ni se utilizan de forma conjunta. Y bueno, pues se han desarrollado sistemas integrados, así como este, ¿verdad? Que ya son sistemas completos de monitoreo de contaminación del aire. Hay algunos que están dedicados únicamente a la parte de análisis de olores, que tienen más sensores de gases que de partículas. Hay otros que están más dedicados a la parte de monitoreo de partículas en lugar de gases.
y hay otros que se dedican a la parte del tema de medición de condiciones meteorológicas, ¿verdad? Todo esto pues ya se integra en diferentes plataformas y se puede hacer el uso y la consulta de los datos en tiempo real. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia soluciones tipo Smart City, ¿verdad? Donde nosotros entre más información tengamos, como les decía, podemos tener más indicadores de desempeño como ciudad y tener mejor información de cuál es nuestro desempeño como ciudad también y de las medidas que vayamos a tomar. Por ejemplo, si vemos que hay zonas que en ciertos horarios tienen más contaminación, pues de repente desviar el tráfico y ya todo esto se integra en sistemas automáticos que nos automáticamente accionan los semáforos para que puedan desviar el tráfico hacia otras funciones. Es decir, hacia eso vamos, ¿verdad? Pero ya estamos un poco lejos de eso, pero la ciudad, yo sé que incluso la ciudad de Guatemala tiene algunas iniciativas como estas de Smart City, ¿verdad? Y el tema de contaminación ambiental definitivamente es un punto importante a tomar. Y en general, en el tema de instrumentación, y ya pues para ir terminando, las tendencias a nivel de instrumentación y de tecnología es que nosotros podamos hacer una mejor caracterización del riesgo, podemos saber mejor cómo estamos afectando a nuestros alrededores, podemos tener más datos, más información. También se busca que las operaciones sean más desatendidas que antes, ¿verdad? Cada vez, pues, el personal especializado que no tenga que estar visitando con tanta frecuencia los sitios de monitoreo remotos, definitivamente mayor precisión y menor costo. Esta es una combinación interesante y la hemos visto no solo en la parte de monitoreo de partículas y gases, sino que también, por ejemplo, en la parte de ruido. Antes, tener una estación de monitoreo de ruido clase uno era así algo impensable, ¿verdad? Por el tema de costos, mientras que ahora se ha hecho mucho más accesible. Entonces, tenemos equipos de mayor precisión y de menor costo. También hay mucho desarrollo de métodos equivalentes y lo interesante es esto, ¿verdad? Que las agencias regulatorias están más abiertas a utilizar este tipo de instrumentación para tener más información. De nuevo, no sustituye los métodos eh, regulatorios o los métodos aprobados, pero sí son un muy buen complemento, ¿verdad? Uso de microsensores y microestaciones para poder tener esta integración con los otros sistemas. Podemos responder de una forma más rápida también a alertas ambientales y la integración con la tecnología de IoT. Entonces, bueno, pues esto es lo que queríamos compartirles de parte nuestra, que es así como algo muy rápido, ¿verdad? Y un poco de todo, pero contarles cuál ha sido nuestra experiencia, compartirla con ustedes en el tema de instrumentación. Definitivamente, pues en el campo hay muchos retos, ¿verdad? Y la idea es poder apoyar a todas las personas que están realizando este tipo de monitoreos en campo. Así que bueno, aquí les dejo nuestra información, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pues estamos ahí a la orden y dejo aquí entonces la pantalla para Delmi. Muchísimas gracias, ingeniera Mónica, por su exposición. Antes de pasar con el ingeniero Rodolfo, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta que quiera realizar. Ingeniera Mónica nos consulta el participante Hoxan si los equipos son resistentes para cualquier condición climática. Están diseñados con ciertas características, normalmente traen una clasificación IP, ¿verdad? La clasificación IP tiene 2 dígitos y uno se refiere a exposición a el polvo y el otro exposición a agua, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente para los equipos que están diseñados para exteriores utilizan un IP65 para arriba, es decir, tienen una buena protección contra condiciones ambientales. Aún así, pues ahí siempre se hacen pruebas de campo. Algunos de estos equipos, incluso los proveedores, envían equipos BET, ¿verdad? Para poder hacer pruebas en diferentes condiciones. A Latinoamérica somos un reto, ¿verdad? Porque hay mucha humedad, llueve mucho. Entonces, sí están diseñados para estar en exteriores, pero ojo, hay que tener mucho cuidado y mucha reserva a la hora de que ustedes escojan un equipo. Si yo escojo un equipo que no tiene estas características, ¿verdad? Y lo expongo a condiciones ambientales, lo más seguro es que se le va a arruinar. Entonces sí es importante
estar seguros para el de darle el uso para el que está diseñado. Muchísimas gracias. También nos consulta que si es recomendable realizar mediciones ambientales en exteriores en periodo de lluvia. Lo ideal, idealmente no, ¿verdad? Porque sí se exponen mucho los equipos, pero definitivamente es algo que nosotros tenemos que evaluar muchas veces en la parte de los compromisos ambientales. Justamente la idea es poder tener información en época lluviosa y en época no lluviosa. Y sí, los equipos están diseñados para aguantar la lluvia. O sea, hay equipos que están instalados durante 24 horas del día, durante los 12 meses y están reportando datos constantemente. En el caso de ruido ambiental, digamos, la norma sí nos recomienda que no se mida cuando esté lloviendo por el efecto que tiene o el aporte que tiene la lluvia a la medición de ruido, o bien que se elimine esa parte. Hay ciertos eh, características, digamos, en el software o en el equipo que nos permiten eliminar esas partes de la medición. Pero ruido específicamente por el aporte que hay de ruido a la hora de hacer las mediciones ambientales. Perfecto, muchísimas gracias por sus Mucho gusto. respuestas, ingeniera Mónica. Muchísimas gracias también a la participación por realizar sus consultas. Así que vamos a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Que vamos a tener la participación de nuestro otro sociotec, que es el laboratorio EcoQuimsa, y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Rodolfo Girón. Así que, ingeniero, le concedo el espacio y nuevamente le agradecemos por su participación y tiempo en esta actividad. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias al centro por la oportunidad, realmente también a ustedes que están aquí, están dedicando parte de su tiempo para hablar algo de calidad del aire, algo de los que es asunto de todos los guatemaltecos, aparte de lo que es la industria, que es el trabajo y la producción para una dignidad humana. Les voy a presentar. Con Mónica estuvimos discutiendo antes de la presentación qué presentar, qué no presentar, qué algunas diapositivas redundantes que podían ser. Eh, y quitamos un montón de diapositivas porque no daba tiempo realmente lo que es la ciencia de la calidad del aire, la actualidad, las noticias, los datos que están saliendo nuevos, las tecnologías tanto. Los efectos, quitamos muchas cosas, porque creo que yo puedo hablar perfectamente un montón de horas sobre calidad del aire. Eh, no tocamos, por ejemplo, gases, los efectos de ciertos gases, el origen de los gases, eh, estas pequeñas cositas, pero pues quedan ahí abiertas porque pueden ser en el futuro y pues hablamos un poquito de forma introductoria. Me voy a centrar en intentar contextualizar cómo está la realidad en el mundo en calidad del aire, cómo está en Guatemala, para que al momento ustedes de interpretar los datos, de ver un informe de calidad del aire, de ver las noticias con datos de comparación, índices, puedan saber un poquito cómo estamos, interpretarlo, ¿verdad? Y ciertos datos, poderlos manejar mejor y al final, como Mónica mencionó mucho, tomar buenas decisiones, ya sea para la empresa o para su vida diaria, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, salir hacer una actividad física el día de hoy o no hacerlo, cerrar las ventanas para que nuestros abuelitos pues tengan una buena calidad. Eh, o incluso más sofisticadas, como el interpretar los datos de calidad del aire para sus empresas en sus instrumentos ambientales. Poner en un filtro, etcétera. ¿Son causantes, no son causantes de alguna contingencia ambiental, etcétera? Entonces voy a empezar con un poquito del background de Coquimsa, qué es lo que hacemos. Nosotros somos un laboratorio de análisis, nuestra especialidad es medir, hacemos poca interpretación, poca consultoría, realmente eso no es lo nuestro es medir y dar datos. Pero somos especialmente ambientales, esto es aguas residuales, monitoreamos ríos, monitoreamos plantas de tratamiento, realizamos mediciones en fuentes fijas, isocinéticas, no isocinéticas, monitoreos de calidad del aire y ruido, que son diferentes, vamos a ver. Hacemos monitoreos de higiene ocupacional y contamos ya con 21 años en el mercado y tenemos sedes en Guatemala, Honduras y El Salvador.
y hemos exportado a nuestros servicios a otros países como es Belice, Nicaragua y Panamá. Lo primero que quiero mostrar, decir, es que hay muchos factores que pueden determinar la calidad del aire en una ciudad, en un punto. De verdad son muchísimas las variables que pueden decir si la calidad del aire es buena o mala y cómo se afecta. En Guatemala, mucho depende de la topografía. Fíjate, como les lo voy a enseñar más adelante, en la topografía del país, de Ciudad de Guatemala como tal, hay una especie de cañón con una salida en Palín. Si uno ve, está cubierto, la Ciudad de Guatemala eh, está cubierto por una cordillera de montañas. Entonces, es un valle, el Valle de la Ermita es un valle que tiene una salida por Palín en el sur, lo cual, esa salida en el sur realmente nos ha ayudado muchísimo a que no haya una contingencia ambiental muy severa en caso que, por ejemplo, que tengamos que cerrar clases, no ir a trabajar, etcétera. La meteorología también importa muchísimo, si está lloviendo o no está lloviendo, de dónde viene el aire. Cuando el aire viene, por ejemplo, del norte hacia el sur, lo que pasa es que este valle se limpia porque toda la contaminación sale por el cañón de Palín. Entonces, esa salida le da. Afecta, está lloviendo, los cambios de temperatura. En Guatemala no tenemos cambios de temperatura tan drásticos que puedan causar una inversión térmica. Las inversiones térmicas han causado estragos y muertes en otras ciudades del mundo. Lo que es el caso más famoso fue el de Londres. Eh, Hay en Los Ángeles, hay en Medellín, ha habido. Pero la meteorología es muy importante para definir la calidad del aire. Los eventos naturales, si hay una erupción, si hay un incendio forestal, va a afectar muchísimo. El tipo de uso del suelo, si es una ciudad, si es un lugar de selva, si es un lugar de cultivo, si el cultivo está, cómo está el cultivo, ¿verdad? ¿Qué tipo de cultivo? Eh, en las ciudades muchísimo, en Guatemala esto es la causa principal, una cosa impresionante, el tráfico en las ciudades. Aquí este es Guatemala, pueden ver aquí. Entonces los escapes de los carros, de los vehículos, generan una contaminación bien significativa. La industria cercana, que es otras empresas que hay, ¿verdad? Muchísimas empresas que se dediquen, no sé, hornos, calderas, motores de combustión, generadores eléctricos. Hay muchísimas que en otros países es más importante que acá. Acá realmente lo que nos afecta es el tráfico. Y si son consultores, pues consultores ambientales, son propietarios de una empresa o gerentes de medio ambiente de una empresa, eh, hay una parte que puede venir de las emisiones propias. Pero cuando ustedes evalúan la calidad del aire como consultor ambiental, mandan a hacer un estudio, sepan de que se ve afectado por todas estas razones que les mencioné anteriormente. Y una parte pues, realmente pequeña son los datos de sus emisiones propias, sus calderas, sus motores, etc. Y aquí viene otro concepto muy importante de aclarar, que cambia todo. Una son las emisiones. Las emisiones son las que yo causo como empresa, como persona. Por ejemplo, aquí es una generadora eléctrica que utiliza búnker para generar energía. Pues lo que ellos generan se llama emisión, que es lo que sale directamente de las chimeneas hacia afuera. Y las tecnologías para medir son muy diferentes, y las tecnologías, normas y métodos son muy diferentes. De hecho, se miden cosas diferentes a las emisiones. Las emisiones es lo que yo respiro, lo que yo recibo. Entonces, las emisiones se ven afectadas por todas estas variables que mencioné, mientras que las emisiones es lo que yo genero directamente. Es muy importante, realmente, eh, desde consultores, desde empresarios, desde gerentes de producción, uno cuando lee, hay mucha confusión en estos dos términos, ¿verdad? Si la normativa me está hablando de emisiones o de emisiones, entonces muchas veces se confunden y lleva a tomar resultados, decisiones muy, muy diferentes. Entonces, tomando una reflexión, ¿cuándo comenzó la contaminación del aire? A mí me gusta hacer esa. ¿En qué momento uno cree que comenzó la contaminación del aire? Pues normalmente me dicen que es
de la industria, que la revolución industrial, y no es correcto. Realmente la contaminación del aire, por lo menos la antropomórfica, la causada por los seres humanos, comenzó en el mismo momento en que aprendimos a usar el fuego. Desde que empezamos a utilizar la combustión, existe contaminación del aire. Desde que untamos leña para calentarnos, para cocinar, aquí se ve, hay contaminación del aire, está generando material particulado, se están generando gases que entran a los pulmones y eso ya es contaminación. Entonces, no es algo reciente, es algo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra civilización. Se puede ver, esto es en la Edad Media, que Nerón quemó Roma, incendios provocados, la revolución industrial, muy importante, que esto realmente también hizo un cambio significativo en los niveles de contaminación o el grado que los seres humanos contaminábamos el aire. Y actualmente, esta la tomé de una noticia que vi hace poquito, que hay muchos lugares de incendios forestales, en este caso es España, en la península ibérica, España-Portugal, que están quemando muchos lugares causados por cambio climático, causados también por dejar las colillas de cigarro, por ejemplo, y eso pues genera muchos incendios y genera unos casos de contaminación muy severas. Eso pasa también mucho en California, en Australia, y son causantes de una contaminación severa. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito cómo está el mundo. Voy a utilizar de referencia el Air Quality Life Index. ¿Sí? Es un documento que año con año sale, acaba de salir la última versión 2023, que evalúa el año 2022, de cómo ha ido evolucionando la calidad del aire. Lo que hace este índice es que correlaciona la diferencia que hay de contaminación en una ciudad, específicamente en un país, con la calidad de vida que se pierde si esa ciudad o país cumpliera con lo que dicen las guías de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. En el mundo, en general, el mundo ha mejorado. Si tomáramos unas muestras de cómo estaba el mundo en 2000, en 1990, en 2007, 2008, hacia el presente, ha mejorado en una pequeña parte. Realmente eso ha sido a nivel promedio en el mundo. Pero básicamente todo esa mejora se debe a China. China en 2013 estaban en unas ciudades demasiado contaminadas, muy contaminadas, que uno no sé si te acuerdan, que uno veía que la gente usaba mascarillas, que no se podía estar, que la gente se enfermaba completamente en ciudades chinas por la alta producción que tenían, la gran industria que tenían. Entonces, en 2013 lanzan esta guerra contra la contaminación del aire y pues empiezan a cerrar fábricas, empiezan a poner controles estrictos ambientales, empiezan con pico y placa en los vehículos, empiezan con cambios de tipo de combustible permitidos, con normalizaciones, empiezan realmente muy severos. Entonces, la contaminación de China se vino para abajo. Y realmente sigue mejorando y mejora año con año y ha mejorado muchísimo lo que es el aire en China. Eso ha generado de que el mundo en general, en promedio, haya mejorado un poco. Entonces, China tomó medidas importantes desde 2013 para acá. Entonces, China es un caso que va en éxito. También lo que es Estados Unidos ha mejorado algo, excepto con algunas regiones, pero ha mejorado muchísimo. Eh, Pero ellos empezaron mucho antes, ellos empezaron en los 80, 70, si no estoy mal, porque tenían el mismo caso que China, ¿verdad? Que muchas ciudades estadounidenses, Chicago, Nueva York, tenían grandes grados de contaminación del aire y pues lanzaron normativas, la EPA lanzó normativas, cada estado lanzó las suyas para mejorar el medio ambiente. Y pues se mejoró y a la fecha pues sigue mejorando de una forma obviamente mucho menor eh, a lo que está mejorando, que Estados Unidos ya es un país que tiene una mejor calidad del aire que hace mucho tiempo. Exactamente el mismo caso con Europa. Europa ha mejorado, entonces se puede ver como que realmente Europa ha mejorado. Entonces, lo que es China, lo que es Europa y lo que es Estados Unidos han mejorado bastante.
unos más que otros, pero han mejorado y eso ha hecho que la balanza mundial mejore un poquito. Pero eso no es lo que ocurre en todo el mundo. Lo que es Asia, África y Latinoamérica ha empeorado su calidad de aire muchísimo, realmente bastante. Entonces, hay una diferencia significativa en diferentes países y su contaminación que se puede meter en Air Quality Life Index y pueden buscar ciudad por ciudad y ver cómo ha avanzado en el tiempo sus grados de contaminación. Se pueden ver aquí, se ve que realmente somos los países en vías de desarrollo los que tenemos la peor calidad de aire. Esta es la ganancia en vida si cumpliéramos, aquí está ordenado en, en orden de, bueno, están tomadas únicamente las 15 ciudades con más población, que se ve Lima, México, Jalisco, etcétera, y pensar un poquito dónde está Guatemala, dónde nos encontramos. Y en este Air Quality Life Index aparecemos en la portada. Incluso es algo que a mí me sorprendió. Yo sabía que estábamos muy contaminados, no sabía cuánto. Que nos ponen, ¿verdad? Que la región más contaminada de América Latina es la ciudad de Misco en Guatemala, donde la contaminación está cerca de los 50,3 microgramos por metro cúbico en 2021. Esto es 10,1 veces más que el límite que recomienda la OMS. La OMS recomienda que en promedio en todo el año no superemos los 5 microgramos por metro cúbico. Y el máximo que sea de 15. Entonces nosotros estamos realmente 10 veces más nuestro promedio de lo que, eh, de lo que recomienda la OMS. Es alarmante, realmente la ciudad de Guatemala es muy alarmante, incluso se ponen unos ejemplos, por ejemplo, de que los años de vida o la pérdida de años esperados de vida que pierde un fumador, por decir, yo voy a fumar, empiezo a fumar, un fumador promedio, tiene una reducción en sus años de vida de 4,3 años. Es decir, un fumador, 4,3 años menos de vida, ¿verdad? Eso es obviamente hablando muy en promedios. Un residente de Misco, por vivir en Misco, y realmente entre Misco y Ciudad de Guatemala no hay una diferencia significativa, pero Misco es el que tiene un poquito más. Por ser residente de Misco, pierde 4,4 años de vida. Es decir, que un fumador en un área europea eh, tiene la misma esperanza de vida que alguien no fumador residente de la capital de Guatemala. Es para dar un poquito la idea de esos números, para darle realmente importancia a lo que es. Entonces, bueno, aquí están las ciudades más contaminadas, ¿verdad? Aquí está Lima, está México, Jalisco, Sao Paulo, Río de Janeiro. Bueno, dije, ¿dónde está Misco? Si ponemos Misco. Entonces aquí tomé la línea, seríamos hasta acá. Esta sería nuestra ciudad de Guatemala, Misco, ciudad de Guatemala. Es bastante preocupante, ¿verdad? Esta escala que es aquí. Estas son fotos que yo he tomado, yo mismo las tomé con mi teléfono. Aquí se puede ver, o sea, es algo que es visible, no es que haya que hacer mucha ciencia para ver lo contaminado que está. Solo falta con salir a la ventana, poner atención en el tráfico, uno ve el smog. Estas son fotos que tomé el año pasado. La vista es desde Guatemala hacia Villanueva. Aquí otro día. Esto es usual, no es necesario buscar un día en específico, simplemente eh, así es cómo se ve el smog en la ciudad. Esto es viendo hacia Misco, como ven, se ve, es clara la contaminación, no hay ningún efecto, es una foto tomada con el iPhone, ¿verdad? No es durante una contingencia, no es durante alguna festividad, no, es un día completamente arbitrario, ¿verdad? Una foto y se ve cómo está la ciudad. En el índice hay un apartado para Guatemala que se ve en las ciudades, en este caso, los distritos, bueno, cómo están. Se espera, es una problemática no solo a nivel municipal, sino que es a nivel nacional, aunque obviamente hay unos más contaminados que otros. Petén,
Huehuetenango, pues tienen menos quiché, pero lo que es Guatemala, Chimaltenango, las zonas estas centrales tienen problemas pues bastante más serios que el resto del país. Aquí es un apartado, ¿verdad? Cómo están algunas ciudades del país. De cuánto es, como les decía, recordatorio, aquí lo recomendado es 5, menor a 5, el promedio, menor a 5, y aquí se ve 50, 28, 25, 26, 30 y tantos, 15 Sayaché. O sea, realmente es un problema a nivel país que tenemos cosas de contaminación. ¿Y a qué se debe? O sea, entender un poquito a qué se debe esto. Como les dije al inicio, mucho tiene que ver con nuestra topografía, el valle este que está así, que limpia. Yo he identificado, yo estoy pendiente de cómo está la ciudad en un momento, que cuando el aire viene del norte es cuando el aire está bueno, cosa que está, y creo que hoy viene del norte, lo cual hace que esté bien. Eh, Cuando el aire viene del sur, pues la ciudad igual se siente mucho más contaminada de lo normal. Y para mí la causa principal, en la que estoy seguro nuestras estaciones lo demuestran también las investigaciones que ha llevado la USAC. La causa principal en Guatemala es el tráfico. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención a eso, al tráfico que hay. Uno pasa horas metido en el tráfico con el vehículo encendido generando combustión. Y por ahí debemos atacar, sí. Y creo también que es nuestro deber saber de que por qué las personas deciden estar en el tráfico, por qué los vehículos no cumplen con normativas ambientales. Y es porque la población no tiene un acceso a un transporte público digno. Hay mucha inseguridad, realmente se arriesgan su vida si quieren llegar a la parada, por ejemplo, a que los asalten, exponerse. Entonces, con el poco dinero que muchas personas tienen bajo presupuesto, pues solo les alcanza para comprar un vehículo usado, viejo de los Estados Unidos, con muchos años, que obviamente no cumple con ninguna regulación ambiental, eh, que, en- que fueron desechados de Estados Unidos, de México, incluso de otros países aquí en Centroamérica, que no cumplirían y esos son los que traen acá. Realmente uno ve el humo negro que sale de los escapes de los vehículos cuando va en su carro, cuando va en el bus, etcétera. Eh, y es de contemplar que si nosotros pusiéramos una normativa de un día para otro, yo lo consideraría un poco injusto. Eh, Creo que primero se debe mejorar lo que es la seguridad y lo que es el transporte digno. Y ya después podemos nosotros empezar a hablar y debemos empezar a hablar de normativas para mejorar la calidad de vida. ¿Cómo es eso de que por vivir aquí en la capital tenemos la misma esperanza de vida que un fumador en otro país? Las personas que salen, es muy común ver ciclistas, ver corredores que salen a correr y el propósito de ellos es mejorar su calidad de vida, mejorar su estado físico y es lo mismo salir a correr en la ciudad, es lo mismo salir a bicicletear en la ciudad que fumar. Es el mismo daño que le hago a mi cuerpo, básicamente, es un daño similar, no, lo cual no hace sentido. Aquí hay un pequeño videito.
Esta es en alguna ciudad de África, pero si uno ve el video, podría ser cualquier ciudad aquí en Guatemala. Los problemas son mal transporte, los problemas son la quema de basura, eh, y uno se identifica muy fácil y uno ve quiénes son los que principalmente lo sufren, que son los niños. Entonces, sabemos que la contaminación tiene efectos agudos y tiene efectos crónicos, dolores de cabeza, ojos rojos, dolor de estómago. Es algo que a veces creemos, es algo tan normal. Yo creo que el guatemalteco ha normalizado, por ejemplo, llegar con dolor de cabeza, llegar con que le duelen los ojos, que tiene alguna molestia, y a veces no nos damos cuenta de que es por simplemente contaminación, por simplemente salir a respirar aire de la ciudad. Y tiene efectos crónicos que son de largo plazo y son irreversibles. Puede ser cáncer de pulmón, puede ser enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y va a afectar principalmente a los adultos mayores, que ya su sistema respiratorio está fallando, a los niños que no lo han desarrollado bien, a las madres embarazadas, y a personas que, como les mencioné anteriormente, que salen, se exponen mucho como deportistas. Esto es un poquito de contexto ahora para pensar. Y para terminar, este es un video de cómo se ven las diferentes mediciones. Este es un video de lo que hacemos nosotros. Y con equipos nosotros usamos, como Mónica mencionó, equipos PQ200, equipos de medición de partículas. eh, Tenemos muchos años de utilizarlos y es lo que nosotros utilizamos, son aprobados por EPA y estamos acreditados porque usamos estos equipos. Si usáramos otros equipos, no podríamos optar a esa acreditación. ¿Cómo se ve el monitoreo? Mónica les mencionó también el montón de cosas que hay que estar pendientes, ¿verdad? Cuando uno pesa los filtros, por ejemplo, tiene que estar pendiente de, de las condiciones dentro del laboratorio, que es que no haya estática, que tenga humedad controlada, temperatura controlada, que sean ciertas mediciones con la balanza, que la balanza tiene que tener su grado de precisión, tiene que tener sus certificados acreditados. Durante la medición en campo tiene que verificarse el flujo con un equipo adecuado, el técnico tiene que haber recibido sus capacitaciones adecuadas, el equipo su mantenimiento, y son muchos requisitos para lograr un valor certero. Entonces, algo que yo recomiendo muchísimo es que trabajen con un laboratorio acreditado. Buscar, exigirle al laboratorio que está acreditado. No necesariamente el estar acreditado o no, un laboratorio podría no estar acreditado, es decir, simplemente no ir con la OGA a que los inspeccionen. Y eso significa que no hay nadie más que diga que es bueno, ¿verdad? Entonces, es como decir que él es bueno solo porque él es bueno, cosa que podría ser. Pero los laboratorios que nos sometemos, que decimos, acreditémonos, no somos únicamente nosotros, sino que hay un ente técnico que llega a hacer auditorías de forma constante, varias al año, y dice, bueno, sí está cumpliendo, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros decimos, y por ende, es menos probable que cometamos algún error o que durante alguna auditoría les debatan algún dato de su laboratorio, porque hay un respaldo técnico atrás. Eh, para cerrar.
Ahí en Ecoquinta tenemos un proyecto em, que tenemos unas estaciones en tiempo real que se pueden hacer con diferentes plataformas. Nosotros ingresamos con Popular y tenemos estaciones. En este caso, están alrededor de la ciudad y pueden saber cómo está la ciudad, la calidad del aire en cierto momento. Ahorita está muy buena. De hecho, el aire viene del norte, como les decía, entonces está limpiando. Realmente ahorita es un momento ideal, estamos en las mejores condiciones que la ciudad tiene durante el año. Eh, Cosa que se van a correr antorcha hoy, es un buen día para estar afuera. Lo recomiendo. Esto no, esto pasa muy poco que la ciudad esté buena. Sí, como pueden ver, picos. Pero este es un mes bueno para aprovechar. Realmente este es un buen punto. Eh, Pueden acceder acá. Y algo que yo recomiendo, especialmente si, bueno, si son consultores o si tienen que hacer estudios con los instrumentos ambientales, es contextualizar un poco cómo está la ciudad. Por ejemplo, cuando llegue, en el mejor caso de Coquimsa, ponemos nuestros equipos y les damos un informe de laboratorio, es absolutamente imposible de que si la ciudad está mal, ustedes vayan a salir bien. Entonces, ustedes van a salir muy en función de cómo está la ciudad, más que en función a cómo está la empresa en ese día. Y por eso pueden descargar estos datos que son completamente gratis. De hecho, se pueden meter aquí eh, con un link, lleva un poquito de código, pero es realmente fácil con una API. Se meten y pueden descargar en cualquier momento del día. Entonces, lo ideal sería que pusieran ustedes a descargar los datos, tienen su informe de calidad del aire a la par, saben cómo está la ciudad y cómo están ustedes en un momento en específico para tener un poquito más de contexto, ¿verdad? Porque durante un monitoreo de emisiones, no todo lo generado, pero lo que refleja el informe es lo que ustedes están recibiendo. Entonces, para último, me dejar mi contacto. Eh, y ya dejo espacio para preguntas, que ya no tengo mucho tiempo. Con mucho gusto comparto el enlace del Popular. Ahí están, tengo varias estaciones. Gracias, ingeniero. ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta? Pueden escribirla en el chat o bien activar su micrófono para poder realizarla directamente. Igual está mi contacto, cualquier duda, pues pueden hacerlo. No sé, no he medido ozono. Sería interesante hacer una medición de ozono. En la ciudad yo no he hecho, no he visto informes. De hecho, no he visto informes más allá del material particulado. Sé que el INSIFUME tiene algunas estaciones. Tal vez Mónica sabe un poquito más qué estaciones tiene. A veces comparte, a veces no comparte datos. Y creo que sí tienen algunos gases. No sé si tiene ozono. Yo creo que no, que tiene SO2 y NOx nada más. Pero no sé cómo está de ozono. Gracias, Rodolfo. Solo para ampliarles ahí un poquito, sí, el INSIBUME tiene 4 estaciones que están localizadas en Puerto Barrios, la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y la costa sur. No todas están operativas. Sabemos que la mayoría está operativa la parte de material particulado únicamente, pero sí tiene gases, pero no creo que no están operativas actualmente. Bueno, eso sería. Le recomiendo leer el documento este de Air Quality Life Index. Lo pueden buscar en Google y le sale. Y ahí están también los datos específicos de Guatemala. Son datos satelitales, estos no son los que platicamos, ¿verdad? Que uno mide en campo, son datos que utilizan satélites, entonces la compilación de esos datos dura un año y después tarda más o menos un año más en compilarlos y hacer el informe, entonces esos son datos de 2022, 2021, o sea, es año y medio de diferencia, entonces con año y medio ya pasado no se puede hacer mucho, ¿verdad? Entonces no se pueden tomar muchas decisiones, solo saber cómo está. Entonces, con esos datos, creo que les puse ahí el link de Popular, pues son datos obviamente menos certeros,
pero sí les da una idea para hacer algo, tomar decisiones en el momento, ¿verdad? Cosas bien sencillas, por ejemplo, cerrar o abrir las ventanas, hacer una carne, salir a hacer carne asada, por ejemplo, en una parrilla en el patio, o mejor quedarse adentro. Ese tipo de decisiones se pueden tomar. Y bueno, pues muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Rodolfo, por su exposición, por brindarnos más detalles respecto a lo que es calidad del aire y qué consideran, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias a los dos, a ingeniera Mónica también, por su participación y por brindarnos sus conocimientos y experiencias respecto a este tema. Consideramos que es un tema que no es muy tocado, así que agradecemos mucho su participación y por brindar su tiempo e impartirlo en nuestra academia ambiental. Agradecemos mucho siempre el apoyo que nos brindan a nosotros como Socios Tech. Así que muchísimas Muchas gracias, les gracias. deseo una feliz tarde. Felices fiestas patrias y que pasen un excelente fin de semana.